All right, everyone. God bless you. It's good to have everybody here that's signed on so far. Gusto en verlos a todos ustedes que están conectados en esta tarde hasta ahorita. I don't know. Been sort of kind of trying to determine in my mind what to talk about tonight. Y yo pues estoy pensando en mi mente de qué tema hablar en esta noche. Um, in the 24th chapter of Matthew, En Mateo 24, maybe we might go over this chapter if we can maybe get Brother Ortiz to read verse hermano, 1 and 2 and 3. hermano Ortiz, si puede leer versículos 1, 2 y 3. De Mateo 24, ¿verdad? Sí. Pastor Ortiz, un momento. Ajá. Maybe I will ask before we start in on Matthew 24, if anyone has, a Bible question or something they'd like to have us talk about, I'd consider that. Si alguien tiene alguna pregunta de la Biblia, podemos considerarla. They sent me one, Brother Smith. Let me just find it. I didn't have a chance to send it to you, but let me I can send Just a it. Bible question? Yes, they sent me a question for Okay. you. They gave a scripture, Zechariah 5, 6 to 11, if you can explain those scriptures. Zechariah 5, verse 6 to 11. Give me just a moment so I can look at it and see what it. Well, I'm going to give a fairly quick explanation on that, but it will take more time because it doesn't just end in 5, 6, and 7, but it goes on into the 6th chapter. Voy a dar una explicación breve porque en realidad esto no termina en el versículo 11, sino este tema de lo que está hablando continúa en el capítulo 6. This is, of course, Zechariah he's prophesying of not only the return of the children of Israel from Babylon, Zacarías está profetizando
no solamente acerca del regreso del pueblo de Israel de Babilonia, but his prophecy extends later in the book, even pero to the su book, profecía más adelante en el libro se extiende más, even to the Gentile world. se extiende hasta el mundo gentil. And this flying roll is the word of God. Y este rollo del que está hablando de la palabra de Dios. And it's a judgment of God. Es el juicio de Dios. It's it's showing how corrupt the earth is, and even in the Gentile and Jewish world. Muestra qué tan corrupto se encontraba el mundo judío. In the 8th verse, he calls it wickedness. En el versículo 8 habla acerca de la maldad. And he said, then I lifted up mine eyes and looked, and behold, there came out two women. Y dice que en el versículo 9, y aquí dos mujeres que miré, y aquí dos mujeres que salían. I lifted up the ephod between the earth and heaven. Y traían viento en sus alas y traían alas como de cigüeña. And it said that the angel said, where am I going to bear this ephod? Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? He said to build it in the land of Shinar. Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Shinar was in Babylon. Sinar se encontraba en Babilonia. And it shall be established and set there upon her own base. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. So he's dealing with the, naturally in Babylon's captivity of the children of Judah. Está hablando acerca de la cautividad de Judá y cuando lo llevaron a Babilonia. In fact, I might correct, not necessarily correct, but add to some of the things we said last week. Y esto se le agrega a algo de lo que hablamos la semana pasada. I believe, didn't I last week talk about, or week before last time we had a Zoom meeting, didn't I talk about how the Jews were called Hebrews, Israelites, and Jews? La última vez que tuvimos reunión de Zoom, hace 2 lunes, estuvimos hablando acerca del término hebreo, judío, israelita. Isn't that what I talked about? Yes, Brother Smith. Okay, and when we talked about the northern kingdom of Jeroboam, y cuando hablábamos acerca del reino del norte, de que el primer rey fue Jeroboam, I might give just a little bit more information about when Assyria went in and overthrew the northern kingdom of Israel and took them into captivity. Cuando Asiria fue y tomó al reino del norte de Israel y los llevó cautivos. I might say a little more about that. A lo mejor voy a hablar algo un poquito más esta noche. Those 10 tribes of Israel that were captivated by Assyria. Esas 10 tribus de Israel del reino del norte que fueron llevadas cautivos por Asiria. Assyria was a second dragon power. Egypt was the first. Asiria fue el segundo poder de dragón. El primer poder fue Egipto. And so those 10 tribes were, they were captivated by the Assyrian overthrow. Y esas 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivos por los asirios. And it's because they were wicked
they had been corrupted and left the order of God, the temple of God, and the worship of the temple of God. Ellos habían abandonado el orden de Dios, ya no adoraban en el templo de Dios, ya estaban corrompidos. And in a lot of writings that you read, you're going to hear that they were the lost tribes of Israel. Y por eso muchos de los escritos que vamos a ver habla acerca de las tribus perdidas de Israel, But they were not all lost. pero no estaban del todo perdidos. They were scattered, Más bien habían sido diseminados, distribuidos por diferentes partes de la tierra. and they were under the control of Assyria. Y esas tribus se encontraban bajo el control de Asiria. And at the time Assyria became a dragon, Babylon was it was small in power and in its strength. Cuando Asiria tenía el poder de dragón, Babilonia pues no tenía mucho poder todavía no tenía mucha fortaleza ni mucho poder. So, but when Babylon gained strength and rose up against Assyria and overthrew it, Pero cuando Babilonia agarró fuerza y se levantó en contra de Asiria y los derrotó, then those scattered tribes of those 10 tribes of Israel came under Babylonian control. todas aquellas 10 tribus de Israel que se encontraban bajo la cautividad de Asiria vinieron a pasar a estar bajo Babilonia. And so many of them, when the 70 years of captivity of Judah, Y dentro de los 70 años de cautividad de Judá, when God freed them of that captivity, and many of those 10 tribes migrated back to Israel. y cuando Dios permitió que Judá fueran libertados, pues algunas de esas personas de las 10 tribus de Israel también emigraron junto con ellos. Remember, in the New Testament, Recuerde que en el Nuevo Testamento, in the book of James, en el libro de Santiago, James started out his epistle by saying, unto the 12 tribes of Israel. Santiago empieza su epístola escribiendo a las 12 tribus de Israel. So it was evidently felt like that at least a portion of all 12 tribes had came back to Israel. Entonces es evidente que al menos alguna porción de cada una de las 12 tribus de Israel vinieron a ser parte de Israel. So when we look in the 7th chapter of the book of Revelations, Y cuando vemos el capítulo 7 de Apocalipsis, how God, in the end of the Gentile world, holds back the four winds. cómo Dios está deteniendo esos 4 vientos To seal some of those in each tribe of the 12 tribes in their foreheads. para poder sellar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. We have to understand that God is going to add those the Jews back in at the end of the Gentile times. Deben de entender cómo Dios va a hacer algo al final de la edad de los gentiles, va de nuevo a sellar. Yeah. I think I went over this recently, but it won't hurt. It doesn't hurt to talk about it some more. Y no estaría mal que hablemos de esto un poco más. Here's what Paul says in the 11th chapter of the book of Revelations. In 11th chapter? Yes. I'm sorry, Romans 11.
En Romanos 11, Pablo habla acerca de esto, en Romanos 11. Let's start in the 19th verse. If Brother Ortiz would read Romans. Romanos 11, 19, hermano Ortiz. Romanos 11, 19. Dice, pues las ramas tirad fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Hasta dónde? El puro 19. What verse did he read? 19 and 20. 19 and 20. I'm sorry. Okay. Go ahead and read verse 21. Lea el 21, hermano. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. All right, now read verse 23. 23. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Okay, and 24. 24. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Okay, and so so in verse 25, he shows that this is a mystery, but he shows God's going to add them back. El versículo 25 habla de un misterio y cómo Dios los va a traer de nuevo. Verse 25, Brother Ortiz. Léalo, hermano Ortiz. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. The next verse says all of Israel is going to be saved. Y el siguiente versículo habla que todo Israel será salvo. Do you want him to read it? He can. Léalo, hermano. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. But not until the fullness of the Gentiles come in. Pero no es hasta que entre la plenitud de los gentiles. Now, if you consider what I'm going to say, Si usted considera lo que les voy a decir. When the New Testament, when God finished the harvest of the New Testament, Cuando Dios terminó de recoger la cosecha de la iglesia del Nuevo Testamento, it basically took 45 years. le llevó 45 años hacerlo. When he finished that harvest, Cuando él terminó de recibir esa of cosecha, course, there were many Jews that did not accept Christ, porque hubo muchos judíos que nunca aceptaron a Jesucristo. and no question that they were eternally judged. Y no hay duda alguna de que ellos fueron juzgados eternamente. But you've got you have several descendants Pero ellos tuvieron algunos descendientes that have held on to the Jewish religion. que se agarraron fuerte de la religión judía. They have never seen a
a full manifestation of God or heard all of the truth. y que nunca vieron la manifestación completa de Dios ni escucharon de la verdad. I think one of the things you have to understand about the judgment seat of Christ Una de las cosas que usted debe entender acerca del asiento del juicio de Dios, that it took place during the New Testament time, que se llevó a cabo durante el tiempo del Nuevo Testamento, and it manifested God's full presence and his full power and the complete sevenfold light of truth. en ese juicio se llevó a cabo la luz completa de las 7 veladoras y se llevó a cabo la plenitud del poder de Dios. And everyone that lived during that time, Y todo aquel que vivió durante ese tiempo, remember Jesus said that those that rejected Christ, committed blasphemy, would not be forgiven in that world nor the world to come. Jesucristo dijo que todos aquellos que rechazaron a Cristo y que blasfemaron en contra del Espíritu Santo no iban a ser perdonados ni en este siglo ni en el venidero. So let me give you a thought about blasphemy. Déjenme darles un pensamiento acerca de esto, de la blasfemia. We've taught in the body of Christ En el cuerpo de Cristo hemos enseñado that if God's dealing with you and you reject him, que si Dios está tratando con usted y usted le rechaza, he can't forgive you for not repenting or not recognizing him dealing with you. Él no le va a perdonar por usted no permitir que Dios trabaje con usted. For example, there's people that have known and had a measure of God, Por ejemplo, hay aquellos que han conocido a Dios en cierta medida, like for example, right now, por ejemplo, en este momento, people that are children of God, hay gente que son pueblo de Dios, hijos de Dios, but for some reason they backslide or turn away from God. pero por alguna razón se desvían de Dios, le dan la espalda a Dios And they reject God dealing with them. y rechazan a Dios cuando Él está tratando con ellos. If they truly are a child of God, Porque si realmente son hijos de Dios, but they're unjust, pero son injustos and they're living the life of an ungodly sinner, y están viviendo la vida como si fueran pecadores impíos, yet they're still God's child, but they're unjust. ellos siguen siendo hijos de Dios, pero son injustos. But they've never seen a full manifestation of God or heard all the truth. Pero ellos no han visto la manifestación completa de Dios ni han oído toda la verdad. So they are going to come up in the resurrection of the unjust. O sea, ellos se van a levantar en la resurrección de los injustos. God's not going to judge anyone eternally that's his children until they've had an opportunity to see and hear the full manifestation of God. Porque Dios no va a juzgar a nadie eternamente si ellos no han visto la manifestación completa de Dios y han escuchado toda la verdad de Dios. When Jesus said that if anyone committed blasphemy, they would not be forgiven in that world or the world to come. Jesucristo dijo que el que blasfemara en contra del Espíritu Santo no iba a ser perdonado en esta vida ni en la venidera. That was talking about the New Testament church Se refería a la iglesia del Nuevo Testamento, in that world. de aquel mundo. In other words, that New Testament church manifested the full glory. Porque la iglesia del Nuevo Testamento manifestó. No, espérate. That New Testament
manifested the full power and glory of God. La iglesia del Nuevo Testamento manifestó la gloria completa y el poder completo de Dios. Rodriguez, was you saying the New Testament or the Old Testament? I say the church of the New Testament. Okay. So in that church was manifested the sevenfold light, the full power of God. En esa iglesia se manifestó la luz completa de los 7 velas del candelabro y el poder completo de Dios. If you rejected that, Y aquellos que rechazaron eso you were judged eternally. ya fueron juzgados eternamente. And only God knows at what point that you have really fully rejected that. Claro que solamente Dios sabe cuando usted ha rechazado esa manifestación completa de Dios. So we have to leave the finality of God's judgment up to Him. Y pues el final va a ser Dios quien emita ese juicio. But the people who have lived when there wasn't a time of the New Testament, Pero la gente que vivió, pero no durante el tiempo del Nuevo they Testamento, were God's children. que eran hijos de Dios, If they died during that time, y murieron en ese tiempo, unjust, murieron como injustos, and they would resurrect in after the 1,000 years in the resurrection of the unjust. van a resucitar después del milenio en la resurrección de los injustos. In other words, an ungodly person is not going to stand in judgment according to Psalms 1. En otras palabras, el impío no va a resucitar en la resurrección de los justos, God doesn't owe them anything. de acuerdo al Salmo 1. But those that have responded to God, Pero aquellos que le respondieron a Dios became a part of God's family, van a ser parte de la familia de God's Dios. not going to judge any of those people eternally until they've had an opportunity to stand before the judgment seat of Christ. Y Dios no va a juzgar a nadie eternamente hasta que no realmente estén presentes en el trono del juicio de Dios. And that only exists in the New Testament, the time of the New Testaments for approximately 45 years. Y esto se llevó a cabo, existió solamente por 45 años durante el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. And in the New Testament restored church for about the same period of time. Y luego cuando la iglesia del Nuevo Testamento fue restaurada por aproximadamente el mismo tiempo. In other words, if you didn't return to God during that time, Y si uno, the second time you say the restoration of the Gentile church of the early church. Both the New Testament and the Gentile restored church, if the full manifestation of God and the sevenfold light of truth was manifested to you and you didn't respond to it. Entonces, cuando Dios te manifieste su completa manifestación y su completo poder en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, esos 45 años, y luego en la restauración de la iglesia gentil, si alguien no responde a esa manifestación de Dios, va a ser juzgado eternamente. That's the blasphemy Jesus was talking about. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo del cual estaba hablando Jesucristo. It's true that God can't forgive you if you will not respond to him when he's dealing with you. Porque pues es cierto que Dios no lo va a perdonar cuando está tratando con usted y usted no responde a él. But you may be a child of God and go back into sin, and when God deals with you, you may not respond to him. Usted puede ser un hijo de Dios y cuando Dios empieza a tratar con usted, usted no responde a eso. But if you haven't lived during a time when the full manifestation of God and the full sevenfold light truth exist, pero si usted no vive en el tiempo de la manifestación completa de Dios y cuando
se dé la luz de las 7 lámparas del candelabro, then God's not going to eternally judge anyone until that full manifestation exists, and they see that and have an opportunity to respond to it. Dios no le va a juzgar si no vive en ese tiempo. Uno tiene, para que pueda juzgarle, uno primero tiene que vivir, estar expuesto a esa manifestación completa de Dios y a esa luz de las 7 lámparas. And so that would take place back there in that world, as well as it will take place down here in this world in a restored church. Eso se llevó a cabo durante la iglesia del Nuevo Testamento y se va a llevar a cabo durante la iglesia gentil cuando sea restaurada. That's just how much mercy there is in God. Esto muestra cuánta misericordia Dios nos manifiesta. Now, that doesn't give you a license to sin and just hope you're going to come up in the final resurrection of the unjust. Y eso no quiere decir que Dios le da licencia para pecar y diciendo, bueno, al cabo voy a levantarme en la resurrección de los injustos. Because if you read the 20th chapter of the book of Revelations, Porque si usted lee el capítulo 20 de Apocalipsis, it looks like the greatest majority of the multitude that resurrect in the resurrection of the unjust. porque uno puede ver que la gran multitud de los que resucitan en la resurrección de los injustos, Most of them will be lost. la mayoría de ellos van a perderse. Even though God's going to give them an opportunity, because he's going to give them an opportunity to see a full manifestation and hear the truth before he eternally judges them. Dios les va a dar la oportunidad de ver la manifestación completa de Dios antes de juzgarlos. But of course, it's much better to be among the just. Pero desde luego es mucho mejor poder ser parte de los justos. The word just means to be upright. Hablar de justos significa de los que son rectos, de los que hacen lo correcto, Are righteous, los rectos, are holy. los que son santos. And so we've been talking about that in Little Rock a little bit. Hemos estado hablando acerca de esto en la iglesia de Little Rock, How to try to train yourself to consider being just. cómo nosotros debemos de esforzarnos por tratar de ser justos, Are righteous. de ser rectos, de hacer lo correcto. It means the same thing. Que significa lo mismo. Okay, but you can be righteous and not be perfect. Pero usted puede ser recto y no ser perfecto. You're righteous in all you know to do, Usted es recto en lo que usted conoce que debe de hacer. you're living a just life. Usted está viviendo una vida justa. Let me explain how I see a just life. Déjenme explicar cómo veo yo que se puede vivir una vida justa. It's when you are living a dedicated, faithful life of a saint. Cuando usted vive una vida santa y dedicada para Dios. All you know, you're living according to all you know to do. Y usted vive conforme a lo que usted conoce que debe de hacer. Under the law, of course, there was the burnt offering. Claro que también la Biblia nos habla acerca de la ofrenda del incienso, del holocausto. The burnt offering had to be totally burned up. Porque ese holocausto tiene que ser quemado por completo por el fuego. That represents your total dedication that you're serving God. You know, you're giving your whole life to serve God. Esto representa su dedicación completa de usted hacia Dios. Now, the sin offering, Y la ofrenda del pecado,
the friend offer, I'm sorry, the sin offering. La ofrenda del pecado, Let me see if I can give you let's read that, Brother Ortiz, in the 4th chapter of Leviticus. Levítico capítulo 4, hermano Ortiz, Read the first verse. el versículo 1. Verse 1 and 2. Versículo 1 y 2 de Levítico 4. Levíticos 4, 1 y 2. Sí. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona pecare por hierro en alguna de las mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, y el sacerdote, 1 and 2, Brother Smith. Yes, 1 and 2. Sí, solo hasta el 2, hermano. all right, okay. So here in English, it's saying if the soul sins through ignorance concerning any commandment of God. Y en inglés dice que si uno peca por ignorancia en contra de cualquier mandamiento de Dios. Is that what your Bible's saying in Spanish, Brother Hugo? Yes. It Okay. says dissimilar, yes. Okay, so see, the sin offering wasn't for going and repenting of a sin you know you did. La ofrenda del pecado no significa ir y perdonar, ir y pedir arrepentirse por el pecado que usted sabe que cometió. You need to offer up a burnt offering for that. Para eso tenía que presentar una ofrenda de holocausto. But here, a sin offering, to me, it represents a just person. Pero para mí, la ofrenda del pecado representa al justo. In other words, if you're living for God in a faithful, righteous life and all you know to do, O sea, si usted está viviendo por Dios una vida justa en todo lo que usted conoce que debe de hacer, and then something happens and you recognize, I did something wrong. y algo pasa y usted reconoce que hizo algo incorrecto. And you immediately repent of that. Y usted admite que hizo algo incorrecto y se arrepiente por eso que hizo incorrecto. John tells us in his first epistle, Juan nos dice en su primera epístola, if any man sins, si alguno pecare para con Dios, we have an advocate with the Father. abogado tenemos para con el Padre. Jesus is our mediator. Jesucristo es nuestro mediador. And we can go to that mediator and our advocate and we can get forgiveness for any sin we commit that we didn't intend to commit, but we did. Y nosotros podemos ir ante nuestro mediador y abogado y pedirle perdón por cualquier pecado que cometimos que no teníamos la intención de cometer ese pecado. The point is, a just person El punto es que una persona justa is living a faithful life vive una vida fiel in all they know to do. en todo lo que ellos conocen de If vivir. they do commit a sin, Y si ellos cometen un pecado, they realize it, they immediately repent of it and get back into being faithful and just. y ellos se dan cuenta que cometieron un pecado y se arrepienten y regresan nuevamente a vivir esa vida fiel para Dios. That's the difference in those in a just resurrection and an unjust resurrection. Por eso hay una diferencia entre la resurrección de los justos y la de los injustos. Those that were just in the New Testament time, Los justos que vivieron durante la época de la iglesia del Nuevo Testamento, I should have said when they were just in the Old Testament. debería decir, cuando los que fueron justos en el Antiguo Testamento, In other words, they were living faithful in the best they knew how to do. ellos vivían fieles a lo que ellos conocían que deberían de vivir.
and they died in that condition. y murieron en esa condición. There's where we read in Matthew 27:52. Es lo que leemos en Mateo 27:52, It says, after Jesus' resurrection, que dice, después de que Jesucristo resucitó, it says, many of the saints muchos de los santos arose and came out of the city. Came out of the graves and went into the city and were seen of many. resucitaron y salieron de sus sepulcros y vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Now, if you look at that word where it says, and many of the saints, the word many, Y esa palabra que dice muchos de los santos, you look at the Greek word, it also is interpreted multitude, en el griego está hablando de una multitud, because it wasn't just many of the saints. porque no está hablando de muchos de los santos. The word saint is the same as the word just. Esa palabra santo representa lo mismo que justo. Everyone that was just resurrected. Está hablando de los justos que resucitaron. So it would be better to look at that verse that a multitude of the saints. Y es mejor ver esta escritura que una multitud de santos que resucitaron. Or you could say many, there were many saints that resurrected O puede decir muchos santos que resucitaron. because they were just, Porque ellos fueron justos. because they were worthy. Porque ellos eran dignos. And the 11th chapter of the book of Hebrews attests to that. En Hebreos 11 atestigua de esto. So, but the unjust Pero los injustos are not going to resurrect till after the 1,000 years. no van a resucitar hasta después de los 1000 años. Now, let's go back and talk about the end of the Gentile world. Vamos a hablar acerca del final del mundo gentil. Okay, after the New Testament church, Después de la iglesia del Nuevo Testamento, that was called a harvest. que habla acerca de la cosecha del mundo Remember, judío. Jesus told his disciples, said, the harvest is truly great, but the laborers are few, therefore pray for laborers. Jesucristo les dijo, la cosecha ya está lista para recogerse y por eso el Señor anda buscando obreros que recojan la cosecha. The end of the Jewish world was just like a natural big harvest. Al final del mundo judío se llevaba a cabo en el mundo judío se llevaba a cabo una cosecha temprana. God harvested everyone that could be saved. He got them out of the Jewish world. En el mundo judío se llevó a cabo una cosecha y todo aquel que pudo haber sido salvo fue salvo. And then he eternally judged that world. In AD 70, Israel was cut off. Y en el año 70 Dios juzgó eternamente al mundo judío. Los judíos fueron cortados, después fueron juzgados. So, after the New Testament church, Y después de la iglesia del Nuevo Testamento, that harvest was completed. que se completó la cosecha de ese mundo judío, God started all over with the Gentile world. Dios empezó a trabajar con el mundo gentil. And we won't have another harvest until the church is restored down here. Y no se va a recoger otra cosecha hasta que la iglesia del mundo gentil sea restaurada. Okay, so when the Gentile world started, Cuando la iglesia gentil inició, the church had fell away recuerden que la iglesia
se desvió. And there was no sevenfold light. There was no full manifestation of God. And the church was in a fallen condition. La iglesia se encontraba en una condición caída, no estaba la luz completa de Dios, ni la manifestación completa de Dios estaba presente. We went through the red horse, Es cuando se pasa del caballo rojo, which I would say there were still people with the Holy Ghost at that time, but they were in a much lower condition righteously than those in the New Testament church. sí había gente con el Espíritu Santo en ese periodo de tiempo, pero estaban viviendo una vida mucho menos recta de como se vivió en la iglesia del Nuevo Testamento. And when it continued into a black horse, that color black means darkness or ignorance of God. Y cuando se pasó a la época del caballo negro, que representa la edad oscura, ignorancia acerca de la palabra de Dios, So it was a deeper fall than that of the red horse. hubo una caída más grande que la que hubo con el caballo rojo. And then finally, the pale horse came into existence. Y después de ese caballo rojo y el caballo negro, luego vino el caballo amarillo, Which the Bible says death was the rider of that horse and hell followed with it. y dice que la muerte iba cabalgando ese caballo y que el infierno iba cabalgando detrás de la muerte. So there was no anointing of life in that system. O sea que durante ese sistema religioso no había nada de unción de parte de Dios. My point is God's having to restore the church back, and it's taken 2,000 years to get there. Mi punto es que Dios tiene que restaurar su iglesia y para esto le va a llevar 2000 años. But after the New Testament church is restored, Pero después de que la iglesia del Nuevo Testamento fue restaurada and God makes up the remainder of his bride, what church was restored? The New Testament or the Gentile, the restored church of the Gentile world. Okay, después de que la iglesia gentil sea restaurada y que Dios pueda arrebatar al remanente de la novia, and God's made up the rest of his bride, que Dios complete el resto de la novia, and Armageddon ends that world. In va a judgment. venir la batalla del Armagedón a cerrar ese mundo gentil. All right. If it wasn't for God grafting the Jew back in, Y si no fuera por Dios recolectando de nuevo a ese pueblo judío, this is one of the manifold wisdoms of God that's been revealed to us. esta es una de las grandes sabidurías de parte de Dios que nos ha sido revelada. That he's going to graft the Jew back in the end of the Gentile world. Que Dios va a injertar de nuevo al mundo, al pueblo judío dentro de su vid verdadera. Remember the parable of the rich man and Lazarus. Recuerden esa parábola del hombre rico y de Lázaro. The rich man was the Jew, El hombre rico representa al pueblo judío and Lazarus was the Gentiles. y Lázaro representa a los gentiles. And the Jew goes into a hellish condition. Los judíos, ellos llegaron a pasar por una condición de infierno. But the Gentiles, Lazarus goes into Abraham's bosom. That's his covenant. Pero Lázaro, que representa al mundo gentil, estaba en el seno de Abraham. Él era su encubrimiento. And there is a great gulf. Y había un gran abismo entre los dos. For these 2,000 years, we haven't been able to get to the Jews, and they can't get to us. En estos 2000 años que han estado pasando, nosotros los gentiles no hemos podido alcanzar a los judíos y los judíos no pueden alcanzarnos a nosotros. Paul says in Romans 11, Pablo dice en Romanos 11,
they're enemies to us, but they're his election for God's work. Ellos han sido enemigos por nuestra causa, pero ellos son los elegidos de Dios. He could have destroyed them. Él pudo haberlos destruido. He could have scattered them all over, and they have been scattered, but they still remains a Jerusalem that God put back together as a nation. Ellos han sido desparramados por toda la tierra, pero han mantenido Jerusalén, esa nación de los judíos de Israel, ahí los ha mantenido un remanente. And there's Jews all over this world. Pero hay judíos por todo el mundo They still have rejected Christ as the Messiah. que han rechazado a Jesucristo como su Mesías. In the same way that the Apostle Paul rejected Christ when he was called Saul. En la misma forma que Pablo, cuando se llamaba Saulo, rechazó a Jesucristo. So, but God, when God touched Paul, Pero cuando Dios tocó a Pablo, in the first chapter of the book of Revelations, in the 7th verse, maybe we ought to read that en again. Apocalipsis 1, versículo 7, vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por sí. Amén. So, everyone, it says, every eye will see him. Y dice, todo ojo le verá. That's talking about every eye of the children of God. No está hablando de todos los ojos de los hijos de Dios. And he says also those that pierced him, which is the Jew. Y dice, y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron? Los judíos. My point is here, if God didn't graft the Jew back in, Mi punto es que si Dios no hubiera injertado a los judíos en ese tiempo, there is nothing that would keep the church from falling away again after the judgment of the Gentile world. no va a haber ningún otro pueblo que pueda mantener al pueblo de Dios para que no se desvíe de nuevo. Who would the bride rule over? ¿Sobre quién va a gobernar la novia? Who would they rule through? ¿Sobre quién va a gobernar? But if God grafts the Jew back in, Pero si Dios injerta de nuevo a los judíos, that's where the beautiful picture of Elijah and Elisha. esto lo encontramos, es un cuadro de Elías y de Eliseo. Elijah is a type of the New Testament church ministry. Elías es un cuadro del ministerio del Nuevo Testamento And has continued all the way through the New Testament church and the Gentile world. que se manifestó durante el ministerio del Nuevo Testamento y luego siguió hacia el mundo gentil. Even the 3.5 years that Elijah prophesied it wouldn't rain represents the 1260 years of the Catholic Church. Esos 3 años y medio que no hubo lluvia, que profetizó Elías, representa los 1260 años que estuvo en poder la iglesia del sistema católico. But in the end of the Gentile world, this Elijah ministry is our mantle is going to touch Elisha, which is the Jew. Pero al final de la edad del mundo gentil, ese manto de Elías va a ser pasado a Eliseo. And they'll come in the restored church. Y entonces se va a llevar a cabo la iglesia restaurada. And they'll receive this message. Y van a recibir este mensaje. The mantle of this ministry will touch those Jews. Este manto de este ministerio de Elías va a tocar a esos judíos. The type in when
when his mantle touches this young man plying with 12 yoke of oxen. Representa cuando Elías con ese manto tocó a ese joven Eliseo cuando estaba trabajando con esa yunta de 12 bueyes. I want to mention again that James, when he wrote his letter, he wrote it to the 12 tribes of Israel. Lo menciono de nuevo, que Santiago escribe su carta a las 12 tribus de Israel, They were considered scattered and lost. que habían sido desparramados por toda la tierra. But James knew that there was still some of all the 12 tribes still there. Pero Santiago sabía que de todas las 12 tribus había representantes, un remanente de cada tribu que representaban las 12 tribus. And we see in the 7th chapter of the book of Revelation that God's going to seal some of those of the 12 tribes in their foreheads. Y en Apocalipsis 7 habla cómo van a ser sellados todas esas 12 tribus de Israel en sus frentes, con el sello de Dios. I used to believe that those 12 tribes was just a symbol of of the righteous in the New Testament, in the restored church. Yo antes pensaba que esas 12 tribus representaban a los justos que iban a ser parte de la iglesia restaurada. But if you stop and really think about what these scriptures are saying, Pero si nos detenemos y pensamos lo que la escritura realmente nos está diciendo, you see that God in his wisdom has held these Jews podemos ver cómo Dios en su sabiduría ha mantenido a estos judíos. He's held them in the law of Moses. Los ha mantenido con el conocimiento de la ley de Moisés. Studied it. They looked for this Messiah to come. Ellos han estado estudiando esa ley de Moisés y del Antiguo Testamento, esperando la venida del Mesías. When God opens their eyes, like the Apostle Paul his eyes was open, they will see Jesus is the true Messiah. Y cuando Dios abra los ojos de esos judíos, así como Dios abrió los ojos del apóstol Pablo, ellos van a poderse dar cuenta que Jesucristo es el Mesías. The book of Kings, when Elijah's mantle touched Elisha, En el libro de los Reyes, cuando el manto de Elías toca a Eliseo, Elisha answered and said, "Let me go home and kiss my mom and daddy goodbye." Eliseo le dice, déjame ir a casa para despedirme de mi papá y de mi mamá. That's a picture of the Jews leaving the Jewish religion of the Old Testament. Es un cuadro que representa cómo los judíos van a tener que desprenderse de esa ley del Antiguo Testamento And following the ministry of this restored church. y seguir al ministerio de la iglesia restaurada. And then the church won't fall away Y la iglesia ya no se va a desviar, because they won't need 2,000 years to get this message. porque ellos no van a necesitar 2000 años para recibir este mensaje. Because once they see it, Porque una vez que ellos lo vean, just like the Apostle Paul, he saw his mind exploded. Everything in the Old Testament pointed to Christ. He saw it. fue como el apóstol Pablo, cuando él vio esto, todas esas escrituras del Antiguo Testamento explotaron en su mente, permitiéndole ver el cumplimiento de ellas. That was the picture in the story of Elijah and Elisha. Remember when they went across Jordan, Elijah told Elisha, he said, if you see me when I'm caught up, you'll get what you're asking God to give you. Y es cuando Elías y Eliseo cruzaron el Jordán, le dice Elías, si tú ves cuando yo sea arrebatado, entonces Dios te va a dar lo que estás pidiendo. Which he was asking him. He said, I want what you got, what he was asking for. Porque él estaba pidiendo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. He asked for double
Él estaba pidiendo una doble That porción. doesn't mean twice. It does not mean twice as much. No quiere decir dos veces lo que tú tienes. Uh, the double portion was the gift, or it was the inheritance of the firstborn. Sino que una doble porción es lo que se le daba al primogénito. So he's really just saying, I want what you got. Nada más le estaba diciendo, yo quiero lo que tú tienes. And when you see me, if you see me when I'm caught up, Y si tú me ves cuando yo sea arrebatado, now just literally seeing Elijah when he was caught up, y él sí vio literalmente cuando Elías fue arrebatado hacia el cielo, that wouldn't give him the anointing and everything that he had in the power of God of that New Testament church. y eso le permitió recibir la unción que tenía Elías. He was saying, if you see what causes me to be caught up, Y si tú ves qué es lo que causa que yo sea arrebatado, or hacia you'd el have cielo. to have the whole message of the sevenfold light to know what causes someone to be caught up into eternal life. Uno tiene que recibir, tener ese entendimiento completo de la luz de las 7 lámparas para poder ver cómo uno puede ser arrebatado hacia el cielo. Of course, Elijah didn't inherit eternal life when he was caught up like that. No quiere decir que Elías recibió vida eterna cuando fue arrebatado, But he's a picture of that New Testament ministry and those that followed that. pero es un cuadro que representa el ministerio del Nuevo Testamento y aquellos que lo seguían. So when the Jews are grafted back in, Y cuando los judíos sean injertados de nuevo, that's why here in the seventh verse of chapter 1 of Revelations, y por eso ese versículo 7 de Apocalipsis 1 it says, he cometh with clouds. dice, viene en las nubes, con las nubes. And he said, every eye is going to see him, and they also which pierced him. Y todo ojo le verá y los que le traspasaron. So that's why he is going to manifest himself to the Jews, those that pierced him at that time. Y por eso él se va a manifestar a los judíos, aquellos que le traspasaron en aquel tiempo. They are part of God's election. Ellos eran parte del pueblo elegido de Dios. Let's see if we can find that in Romans 11, Romanos 11, the 28th verse. versículo 28. Let's read that verse. Vamos a leer Romanos 11, 28 28. and 29th. 28, 29. Let's read 28. Romanos 11, 28 hasta Through 32. hasta el 32. Romanos 11, 28 al 32. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. I'll read verse 33. And 34. Y 33 y 34. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? So they're enemies for our sake, even right now, because they're against Jesus being the Messiah. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque ellos no podían ver a Jesucristo como el Mesías. But they are touching the election, they're beloved of the Father's sake. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Not so much that they're worthy, No que sean dignos, but because of the plan of God. pero porque de acuerdo al plan de Dios. And you do have to consider that they were elected of God. They didn't have an opportunity or choice like a Gentile. Ellos eran elegidos de Dios y no tuvieron la oportunidad que se nos está dando a nosotros los gentiles. Every little child that's born a Jew, Todo aquel que nació judío, their life is already described for them. su vida ya los describe como tales. When you're born a Gentile, you can make up your mind what you want to do. Y si tú eres gentil, pues ya tienes en tu mente lo que tú quieres ser. But a Jew is marked as part of the people that God chose to be a part of his covenant. Pero los judíos ya son marcados como parte de aquel pueblo con el cual Dios hizo un pacto. So God, in his manifold wisdom, I said, Y Dios, en su infinita misericordia, yo diría, he has determined a way that would keep the church from falling away again. Él quiere mantener que su iglesia ya no se desvíe de nuevo. And he's kept these Jews in a great gulf. Por eso ha mantenido a este pueblo judío en ese abismo They can't get out of it. que no pueden salir de ahí. God's holding them right there. Dios ahí los está manteniendo. And God won't release them of that until it's time. Now, he won't bring them all in against their will, but he will manifest himself to them that there'll be enough of them respond to him like the Apostle Paul did. Y cuando Dios se manifieste a ellos, va a haber algunos que van a responder a Dios así como respondió Pablo. So it's to me, it's a beautiful thing that because if God didn't have these people to come in at the end of the Gentile world in the restored church, Porque si Dios no tuviera ese pueblo judío que fueran parte de la restauración de la iglesia al final del mundo gentil, some of them no doubt will make the bride. porque déjenme decirles, algunos de ellos sin lugar a dudas van a ser la novia. Just like God grafted in a portion of the Gentiles that no doubt some of them made the bride. Así como Dios permitió que algunos de los gentiles fueran parte de la novia en el mundo judío. But there's a whole Gentile world yet to deal with. Pero hay un gran número del mundo gentil con el cual Dios todavía tiene que tratar. There will be many Jews that will be grafted in the restored church. Y va a haber todavía muchos judíos que van a ser injertados en el mundo gentil, en la iglesia del mundo gentil. And some of them, I feel like some of them will make the bride. Y algunos de ellos van a hacerla en la novia. But many of them will not have time. Pero muchos no van a poder completar el tiempo para hacerla. And the bride will operate through that Jewish ministry. Y la novia va a operar junto con ese ministerio judío. At least in the beginning of the 1,000 years. Al menos al inicio del milenio, de esos 1000 años. I would say there will be many come in that'll be a part of that ministry because it doesn't have anything to do with Jewish blood or not. It has to do with rebirth. Porque esto no va a tener que ver con el hecho de que eres judío o no, sino que nazcas de nuevo. Think about it. God's going to clean up the whole world in 1,000 years.
Porque piense, Dios va a limpiar el mundo entero durante los 1000 años. when it took 6,000 years for God to produce his bride. Porque primero Dios le llevó 6 años para empezar a producir miembros para la novia. So that restored church in the end of the Gentile world is going to accomplish a tremendous amount of righteousness that will clean up this world down through the 1,000-year millennial reign. Pero durante la restauración de la iglesia, Dios va a producir un gran número de gente recta que va a limpiar el mundo durante el milenio. I know I'm just giving you sort of a synopsis or, explaining to you how I see it's going to happen. Y nada más le estoy dando un resumen, una sinopsis de las cosas que van a suceder. And I'm giving you some of the major scriptures. Y le estoy dando algunas de las escrituras importantes al respecto. But there's more scriptures that would go in with this. We had time. Y cuando tengamos más tiempo, todavía hay más escrituras que tienen que ver con todo esto. I'm going to stop for tonight. Pero ya le voy a parar por hoy en la noche. And but before we go quit, let's ask God to help us with our needs. Pero antes de pararle, vamos a orarle a Dios que nos ayude en nuestra necesidad. I'd like for all of us to pray for Brother Dave's. Vamos a orar todos nosotros por el hermano Daves. He's not been feeling very well, and he was at the campground, but he still wasn't feeling all that good. Él no se ha sentido muy bien, aunque estuvo en el campamento, no se ha estado sintiendo bien. And he's 88 years old, and so we know he's getting down in the end of his life. Él ya tiene 88 años. Podemos ver que ya está llegando al final de sus días. But we need to ask God to keep him for as long as we can have him. Pero vamos a pedirle a Dios que lo mantenga con nosotros el más tiempo posible. And keep praying for Sister Crafton here in Little Rock. She still needs God's help. Vamos a ir orando por hermana Crafton aquí en Little Rock. Necesita mucho de nuestras oraciones. Also, Brother Phil Fisher's wife, Sister Chelsea, she's due to have her baby, but she hadn't had it yet. So please help us pray that she'll have a easy delivery and the baby will be okay. Vamos a orar por la esposa del hermano Fisher, que está embarazada y muy pronto ya va a dar a luz a su bebé para que tenga un buen alumbramiento. All right. What else do we need to pray for? Brother Trevino, Brother Smith. Yes, Brother Trevino. Let's keep praying for him. Vamos a ir orando por el hermano Trevino. Brother Calderón, Sister Teresita. Por la hermana Teresita, ya con el hermano Calderón. La hermana Teresita, Dios se está glorificando en ella. Sí, por la hermana Sister Teresita, Dios has been dealing with her. Tuvo una cirugía y está respondiendo muy bien. She had a surgery and she's responding very well. Sí. All right, let's remember that. Yeah, pray for me. I've not been feeling pretty good. I've been feeling really bad the last 3 or 4 days. El hermano William pide oración por él porque no se ha estado sintiendo bien en estos últimos días. Yes, I'm still having several health issues, so keep me in your prayers if you would. Y vamos a orar también por el hermano Smith, que no se ha estado sintiendo muy bien. Mantengámoslo en nuestras oraciones. Sigan orando por nosotros acá en Guatemala. Keep praying for us in Guatemala, says Está Brother lloviendo Fidel. mucho y está haciendo mucho daño. It's raining too much. Also, yes, and keep praying also for Haiti Y vamos a seguir orando por Haití and the works and these missionary works we have. y por los trabajos misioneros que tenemos Dominican Republic, en la República Dominicana, Honduras, Philippines, en los diferentes lugares, en las Filipinas, Africa, en África, Mexico, en México, Canada, Canadá. all of these works that we have, that God's raising up people all over the world.
todos estos trabajos que tenemos, Dios está levantando gente nueva por todo el mundo. Yes. Pray for the churches in America. We Vamos, need God to move among our churches in America. vamos a orar por las iglesias de los Estados Unidos, para que Dios se mueva aquí en los Estados Unidos. Also, the ministers meeting that's coming up next week in Mount Carmel at Brother Peaches. Vamos a orar por la reunión de ministros que se va a llevar a cabo en Monte Carmelo, en la iglesia del hermano Peach. Can we, maybe everyone turn on, is there any other prayer request anyone wants? ¿Alguien tiene alguna otra petición de oración? We do have a need in Keswick, Canada, concerning a marriage that's coming up, that we need God to move for us in that situation. También tenemos una situación en Canadá, en un matrimonio. Dios necesita manifestarse en esa condición. Strite is in this meeting. We appreciate him being there. He's the pastor there. Apreciamos al hermano Straight que está aquí presente con nosotros. Él es el pastor allá en Canadá. Estamos orando por mi sobrino, Christopher. He wants to pray for a nephew. Christopher is his name. Okay. Also, my brother. I have a brother that's a year older than me. Yo tengo un hermano un año mayor que yo, dice el hermano Smith. He has stage 4 cancer of the lungs, and he doesn't have much time left. Tiene fase 4 de cáncer en sus pulmones y no le queda mucho de vida. He got the Holy Ghost the same day I got it. When we Él were recibió el living, Espíritu Santo el mismo día que yo, but he hasn't lived for God too much in his life. pero él no ha vivido para Dios en su vida. Pray if you would. I'm talking to him. I'm praying he'll get back to God. Oren por él, por favor, y ayúdenme a mí a que pueda ayudarlo a que se acerque a Dios. Amén. All right. If everyone would turn on your microphones, let's pray. Prendan todos sus micrófonos para que oremos juntos. Hallelujah. Hallelujah. My Lord and my God, Jesus. Dios. Help us, oh God. with these Ayúdanos, oh Dios. works in the body of Christ. God, those that were connected to another church, through your people, your children, reaching out. Oh God, we're asking you to help us, lead us, guide us in this great work that you call us to direct our steps, God, willing and able to do, God. Oh, Lamb of God, touch our church. Meet these needs of these that are sick and are broken. Come on home, Brother Trevino, Brown, Sister Elder, Misericordia, Jesús, en tu your little nombre. touch Brother Tally. Touch his Lord. Shalom. Hallelujah. My God. Gracias, Señor. Touch his nephew. Brother Ortiz. Oh God. Work in Guatemala City. Mexico. The Dominican Republic. Oh, I'm praying and asking you for help, Lord. Amen. Amén, amén. Give you praise today, God. Thank you for the insight that you gave us, Lord of God. Help us, oh God. Siento que nos hace Live a just life. Help us, oh God, to be ayúdanos, right and just, upright and righteous. podamos Saints of ser your justos y rectos y hacer lo correcto. today, we pray. Hallelujah. Es lo que oramos. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Praise God. Praise God. Alabado sea, Señor, alabado sea. Gracias, aleluya. Gracias. Praise God. All right. Well, I'm going to stop the Hallelujah. recording. Vamos a detener la